Estamos con Francisco Espinosa, él es longaviano y nos vamos a dejar con él para que comience con su presentación personal. Bueno, mi nombre es Francisco Espinosa, soy de acá de la comuna de Longaví, tengo 29 años, soy técnico en construcción de nivel superior y la verdad es que he vivido toda mi vida acá en la comuna, así que ese es mi expediente, eh, digamos, de longaviano. Más que nada he vivido toda mi vida acá. Ya, Francisco, primera pregunta para ti. ¿Cómo Longaví llegó a ser una comuna? Bueno, Longaví se establece como comuna en 1937, se designa como comuna en ese año, pero en su principio, en el origen, era solamente una hacienda, o sea, fue un gran predio de terreno que se les dio a los jesuitas y que luego pasa a manos, ¿cierto? Con la expulsión de ellos en 1767, pasa a manos de otras personas y que luego se va heredando con el correr del tiempo y se van estableciendo lugares o por plano, por ejemplo, se establecía la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y que son los nombres que hasta hoy día conocemos, que todavía quedan en algunas partes de Longaví, pero que ya en otros lados no se conservan. Y así al final se va subdividiendo, se va heredando, se van adquiriendo, se van comprando los terrenos y al final se va estableciendo la comuna que es la que conocemos hoy en día como comuna de Longaví. Eso básicamente es como llega a ser comuna. Pero antiguamente era la hacienda donada a los jesuitas. Así es, antiguamente era la hacienda donada a ellos que la trabajaron por un periodo muy largo de tiempo y que ellos estaban establecidos en la comuna. Y tú más o menos sabes la historia, ¿cuánto terreno más o menos abarca la comuna o cuánto abarcaba en ese tiempo? En ese entonces se calculaba alrededor de 11.000 cuadras y que era solamente lo que se podía medir, digamos, en su parte en la que se podía medir. En esos años no había, digamos, gente capacitada para poder medirla con exactitud, pero se calculaba alrededor de 11.000 cuadras y pues, lo que se trabajaba, lo que se veía, o lo plano, como se llamaba antiguamente, pero se calculaba que alrededor podría llegar a unas 100.000 cuadras, considerando las partes de cerro y montaña que todavía son parte de la comuna de Longaví. O sea, en este momento Longaví está alrededor de los 1.000, 1.500 kilómetros cuadrados y con una cantidad de habitantes de 28.000 habitantes, más o menos, es lo que se considera hoy en día en la actualidad. Volviendo al tema de los jesuitas, hablábamos que primero había sido una hacienda donada a ellos, ¿cierto? Sí. ¿Cuál era su objetivo de los jesuitas en Longaví? Bueno, ellos más que nada era el objetivo principal era establecer una comunidad con base europea, digámoslo así, sin sus vicios, sin sus males, establecer una comunidad en base a la fe también, por supuesto, que era la forma de trabajar de ellos. Ellos enseñaban, ellos querían una sociedad, digamos, al estilo europeo, enseñando, formando a personas que no tenían capacidad a lo mejor para hacer un trabajo o alguna cosa, pero ellos lo enseñaban, lo educaban y lo integraban a la sociedad, le impartían su fe y estructuraron un gran cambio en la comuna en su inicio. ¿Y la labor pastoral que ellos realizaban era solamente en la comuna en general? ¿O ellos tenían más lugares donde ir? ¿Cómo hacían eso? Claro, ellos no solamente los que hacían en la comuna, sino que también salían trabajaban acá, se establecían acá, pero estaban en, se colocaban, ¿cierto?, en la barca muchas veces y se iban río abajo y comenzaban a predicar, a llevar ¿cierto?, el mensaje de su mensaje religioso a diferentes partes, tratando también de conquistar y conquistaban de alguna manera hablando primero su lengua, interpretando su lenguaje y luego comenzaban a enseñarles y a adoctrinarlos físicamente y espiritualmente con sus creencias, con su forma. Ya. Y la economía de ellos, porque si bien es cierto, ellos se establecían en lugares,
y tomaban barcos, como tú decías, y iban a otros lugares. Pero cuando estaban en Longaví, precisamente, ¿cómo era la economía en esos lugares? ¿Qué actividades desarrollaban? ¿Si tenían trabajadores? ¿Cómo era su economía en ese Bueno, aspecto? en un principio, sí, claro, tenían su primordial acceso, digamos, su forma de trabajar, era la agricultura, la ganadería, que era lo que en ese tiempo se trabajaba. Ellos tenían a su cargo, ¿cierto? Tomaron indios desde ese momento y comenzaron a, por ley no podían ellos hacerlo, ellos no, bajo el gobierno en el que estaban, no podían ellos tomar personas indias y ponerlos a trabajar y hacerlos partícipes de la comunidad, no se les permitía, pero ellos bajo su responsabilidad comenzaron a integrar a personas indias y comenzaron a trabajar en la ganadería, como te decía anteriormente, y en la agricultura, que era su fuerte en ese momento, era lo que a ellos les generaba, lo que ellos vendían, su economía giraba en torno a eso, a la ganadería y a la agricultura. Si bien es cierto eso de que tenían indios a su cargo, la legislación no se los permitía, pero era más por su fe. Claro, era más por su fe y era más por establecer, digamos así, esa comunidad europea que te mencionaba anteriormente, esa forma de ellos de comunicar un mensaje diferente, de hacer cambios en esta sociedad. Ellos no eran una gran cantidad, su mayor, digamos así, necesidad era eh, predicar el mensaje religioso más que nada. Entonces necesitaban dedicarle tiempo a eso y también necesitaban trabajar y adquirir bienes y adquirir, ¿cierto?, la forma para llegar a llevar el mensaje. Entonces necesitaban, ¿cierto?, de gente capacitada y a la que ellos fueron instruyendo y con los años, en el siglo XVIII ya comenzaron a, a aparecer gente desde acá, de acá de la región a trabajar con ellos y a involucrarse con ellos. Ya. Y los jesuitas, sí, si bien es cierto, tenían su economía, tenían el lugar establecido, como bien decías tú, su misión era como adoctrinar a la comunidad, a los indios que trabajaban con ellos, porque si bien es cierto, no solamente los indios trabajaban, sino que también ellos le enseñaban su fe. Ahora, ¿por qué se genera la expulsión? Se supone que todo iba bien hasta ese momento. ¿Qué pasó? Que expulsaron a los jesuitas. Bueno, más que nada se les consideró a ellos causantes, digamos, de un motín que se generó en esos años. Se les encontró a ellos culpables, partícipes de ese motín, que era más que nada un motín para que se creía que iban a introducir una nueva forma de gobernar y que iba a afectar al gobierno de ese entonces. Por lo tanto, ellos se comentaba que ellos habían sido partícipes de este cambio, que querían introducir su propia manera de gobernar, su manera que estaban haciéndolo acá en Longaví, digamos, una forma en que a lo mejor los políticos de ese tiempo lo miraron de mala forma el poder enseñar, ¿cierto?, a una cultura indígena y que a las finales terminó por expulsarlo en el año 1767. En agosto de ese año ellos son expulsados de acá, de la hacienda de Longaví, se les quita la hacienda, se hace una contabilidad de la hacienda, se hace eh, un conteo de todo lo que ellos poseían, lo de las tierras que habían adquirido, las tierras que se les había donado, de las tierras que ellos que habían comprado, de los animales, de la ganadería, de todo. Y luego de eso, la hacienda Longaví termina arrendándose y pasando después a venderse y a subdividirse y a formar lo que hoy día es Longaví. Si bien es cierto,